Además, cuenta consultorios externos con especialistas, odontología, laboratorio bioquímico y bacteriológico, área de residencia para madres y área de docencia. Nueva maternidad provincial, Brigadier General Juan Bautista Bustos. Porque ha nacido otra obra que será un orgullo para los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Río Cuarto no para. El progreso llega a cada barrio. El gobernador Juan Schiaretti y el intendente Juan Manuel Llamosas dejaron inaugurado el tercer polideportivo social de la ciudad. Vecinos y vecinas de Barrio Jardín Norte ya pueden disfrutar de este nuevo espacio deportivo y recreativo. Además, en este barrio se está concluyendo la obra de la red cloacal domiciliaria. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Seriedad que marca un estilo. Calidad en el aire. Radio Gospel FM 102.9. Tenemos presencia. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Y media de la tarde en todo el territorio nacional. Nosotros ahora vamos a entrar en contacto con Andrés Arfuch, abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, también vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. En definitiva, para conocer un poco de la cuestión justamente de los juicios por jurados, esto que se lleva adelante, dialogar un poquito de lo que ha sucedido en este último caso también de Fernando Báez Sosa, que nos pueda dar su impresión general y sobre todo lo que él conoce y lo que él sabe, que nosotros no, y tampoco quienes están del otro lado. Entonces para ello es que lo hemos convocado a él para que nos pueda ayudar un poquito. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Lilo y Nahuel te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, la verdad que muy bien. Antes que nada agradecerte, ¿no? Por supuesto, por estar ahí del otro lado con nosotros en este momento, unos minutitos, como para poder comprender un poco, ¿no? Lo que tiene que ver con los juicios por jurados y cuando no es por jurados y algo que está sucediendo ahora en la Argentina, ¿no? Y te quiero consultar particularmente por este último caso de Fernando Báez Sosa, donde efectivamente a los culpables les preguntaron si querían tener un juicio por jurados o no querían tenerlo por jurados y ellos dijeron que no. ¿Por qué se les pregunta? ¿Esto pasa siempre? ¿Es en algunos casos? ¿Y por qué efectivamente pidieron o decidieron que no lo querían así? Bueno, es una pregunta muy importante porque nosotros estamos de a poquito desde el año 2005 que Córdoba arranca con el sistema de jurados populares, si bien por ahí con otro sistema, pero muy parecido. En todo ese juicio por jurados es obligatorio, menos la provincia de Buenos Aires. Es decir, en la provincia de Buenos Aires también es obligatorio, pero por razón de la política, porque estas son las cosas que pasan cuando uno pone en marcha una institución, dejaron una posibilidad de que el imputado pueda, de acuerdo con su defensor, decidir renunciar al juicio por jurado. Y creo que acá los chicos los rugbyers, decidieron que les convenía mejor ir a un juez técnico porque no sé qué habrán pensado, que por ahí que los jurados los iban a cocinar en 5 minutos. Pero lo cierto es que es algo que la provincia de Buenos Aires va a tener que reformar, porque nuestra Constitución en ese sentido es tajante. El artículo 118 de la Constitución dice claramente: los crímenes se terminarán por jurado. Y en este caso debió haber sido decidido por 12 personas comunes y corrientes, como manda la Constitución. Pero bueno, en fin, esta es la explicación que hay. La provincia de Buenos Aires es la única provincia de toda la Argentina que permite esto. Para llegarte a otro caso, hace poquito también estuvo el caso de Lucio, en La Pampa. Bueno, La Pampa todavía no tiene jurados populares y por eso fue juzgado por un tribunal técnico. Pero ese juicio, esas dos chicas, tiene que ser juzgado por jurado popular. Hola Andrés, buenas tardes, Lilo te saluda. ¿Qué tal? Andrés, ¿cómo se seleccionan los jurados populares y bajo qué criterio? Bueno, esa es otra muy buena pregunta, porque los jurados en todo el país, Córdoba y en todo el país, se hace un sorteo anual del padrón electoral, que es muy importante esto para decir a la población, que se hace un sorteo con los 3 últimos números del DNI más o menos, de tal modo de evitar la elección
de tal o cual persona. Es decir, es una selección aleatoria y azarosa para evitar cualquier tipo de manipulación de quién va a ser potencial futuro jurado. Bueno, entonces hay una lista anual que se hace una depuración de cualquier persona entre 18 y 75 años de edad que no sea abogada, cualquiera puede ser jurado. Cualquiera. Entonces, esas personas, el día, bueno, hay una serie de depuraciones, etcétera, y después se conforma una lista anual, y cada vez que hay un juicio, de esa lista se sortean 40 o 50 jurados que van a juicio y a ser entrevistadas por el defensor, por el fiscal y el juez, y ahí empiezan las llamadas recusaciones con causa y sin causa. Es decir, si hay personas que, por ejemplo, ya tienen una posición tomada, las van a sacar. Si hay una persona que es pariente del imputado o de algún testigo, etcétera, las van a sacar. Con lo cual, entonces, cada parte tiene un número limitado de recusaciones sin causa, y después cuando te querés acordar ya tenés conformado el número de 12 mujeres y varones, que son los que van a decir. Pero esto es importante porque atraviesan filtros de selección muy rigurosos, pero para garantir su imparcialidad. De tal modo que esos 12 que quedan ahí son quizás los más imparciales que existen. Claro. ¿Por qué Buenos Aires no cumple con la norma, no cumple con la ley? Bueno, porque la Argentina comienza, nuevamente decimos esto, hay tantas cosas que uno podría decir. Hay gente que me pregunta cuando en los reportajes me dice, la Constitución, el juicio por jurado, ¿por qué no se aplicó desde que empezamos como nación? Bah, y hay tanto para decir ahí. Tuvimos 60 años de estado de sitio, 8 golpes de Estado, una dictadura tremenda, el Estado de Derecho realmente no existía. Bueno, y a duras penas pudimos implementar el juicio oral, penal, y de a poquito empezamos con los jurados. Y ya llevamos 13 provincias ya con juicio por jurado, todas todavía no lo tienen, y cada uno empezó más o menos parecido, pero no. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires, por una razón que no sé cuál habrá sido, quizá por el volumen, el tamaño, la cantidad de casos que ponen, bueno, quiso dejar esto, pero yo creo que esto porque nuestra Corte Suprema de Justicia ya estableció también el juicio por jurado para los crímenes es obligatorio, porque no solamente es un derecho del imputado, sino también que es un derecho de la ciudadanía a que no pueda ser sacada del juzgamiento de los crímenes más graves. Es decir, es la condición, es el pueblo el que tiene que dar el veredicto y el que tiene que controlar el Poder Judicial. Andrés, te quería consultar acerca de algo que hablaste recién. ¿Cuáles son, digamos, las características las opiniones que presenta una persona para ser sacada, o sea, para ser eliminada de la lista de jurado popular? Puede ser por muchas cosas. Las recusaciones son con causa y sin causa. Con causa es cuando uno, el jurado, el potencial jurado, da una respuesta que evidentemente manifiesta, por ejemplo, un sesgo de género. Por ejemplo, señor, ¿usted opina que las mujeres manejan mal? Sí, son un desastre. Y por ahí es un caso de femicidio, un caso de violencia de género. Entonces ese tipo vos lo podés sacar con causa. Entonces, pero también hay personas que de repente pueden decir las cosas más o menos bien, pero hay algo que a vos no te gusta. Una manera de dar, una manera de ver a los demás. Entonces vos podés hacer una recusación sin, o sea, muy limitada, son 4. Lo puedo hacer el fiscal, lo puedo hacer la defensa, ¿es cierto? Entonces, pero por lo general, entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hay veces que dice, bueno, esta persona no me infunde confianza, o por ahí veo que la manera de hablar es un líder negativo, muy tóxico, entonces, y los van sacando así. Pero también lo más usual es una recusación con causa. Hay gente que le dice, bueno, por ejemplo, ¿usted vio el juicio de Baez Sosa? Sí. ¿Qué conoce? Y lo vi todo el día en la tele. ¿Y usted tiene una opinión formada? Sí, mire, con ese video esos chicos son los culpables. Bueno, esa persona es sacada del jurado, ¿entendés? Claro. Entonces, porque también hay personas que dicen, no, yo voy a esperar a ver qué dicen las pruebas del debate. Entonces, es un modo de litigar la imparcialidad muy importante que ya llega a siglos. Esto que le da a los veredictos de los jurados tanta aceptación después, porque proviene de un tribunal en donde la imparcialidad se discutió fuertemente.
también se da el caso, ¿no es cierto?, de personas que forman parte del jurado popular que se acercan en alguna forma a algunas de las partes que están que integran el juicio, como sucedió el año pasado con el juicio a Nora Dalmazo, que uno justamente participante del jurado se acercó a Facundo Macarrón y fue reemplazado por otro jurado. ¿Se da también repetidamente estas situaciones? No, es muy raro, más allá de que, bueno, en fin, ese caso, hace poco también, Tom Hanks, ustedes saben que Tom Hanks seleccionado va a ser jurado, bueno, y claro, a Tom Hanks, a todo el mundo revoloteado y a selfies, a pedir autógrafos, porque yo entré, la empleada de un estudio jurídico, de una de las partes, de uno de los abogados que estaba en el juicio. Bueno, se armó un revuelo bárbaro y tuvieron que cambiar de abogado. Hasta eso discutieron. Entonces, hay que ser cuidadosos, pero no suele pasar. Generalmente los jurados son personas que se comportan, que asumen su responsabilidad de juzgar, porque por ahí lo van a hacer una sola vez en la vida. En este caso, pero bueno, en los casos de alto impacto mediático es donde hay que estar más cuidadosos. Andrés, el juicio, una pregunta doble que te quiero hacer. El juicio por jurados, por un lado, ¿es más condenatorio? Y por otro lado, consultarte si esto, el juicio por jurados, sucede en todo el mundo. Hola Andrés, ¿estamos en contacto con vos? Sí. Mirá, la tasa de condenas y de absoluciones en el juicio por jurado en el mundo entero es 80% condenas, 20% absolución. Y en Argentina es más o menos parecido. Y porque es así, y está bien que sea así, pero también es muy importante, porque si no se puede decir, los jueces técnicos por ahí podría llegar a ser que la condena con jueces técnicos sea un 84% y la tasa de absolución es un poquito menos, pero son muy parecidos. Por lo general, los veredictos que dan los jurados, los jueces técnicos coinciden en un 78% de las veces. Esto que te estoy diciendo es tasa empírica dura de otros países y de la Argentina también. Claro. Así que la segunda parte de la pregunta si no la escuché. No, si los juicios por jurados sucedían en todo el mundo, si en todo el mundo era así. Mira, los países más desarrollados del mundo los tienen. Es decir, condenar a alguien, señalar a alguien para que vaya a la cárcel es un poder terrible en una democracia. Y cualquier gobernante tiende a usar esto, y lo ha usado a lo largo de la historia, para perseguir opositores, para tiranizar al pueblo, etcétera. Y por eso es que el juicio por jurado se erigió como una de las más grandes garantías para controlar al poder. Entonces, porque condenar, imagínate un país como imagínate estos 3 jueces que mandaron de por vida hasta que estos chicos cumplan 70 años a la cárcel. Ese poder es muy terrible en manos del Estado. Eso no puede admitirse en una democracia. Eso tiene que venir del pueblo mismo. Y por eso es que Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, en fin, los países europeos, todos tienen jurados. ¿Por qué? Porque es una manera de controlar un poder inmenso que hay sobre las personas. Claro, porque aparte no hay, creo yo, no hay la deliberación que hay normalmente en un jurado popular por parte de los jueces técnicos. Absolutamente, porque además en general los jurados son 12 y tienen que alcanzar un veredicto unánime, así que ahí la deliberación, que es la más grande antídoto contra la posibilidad de condenar a un inocente o deliberar a un culpable, se reduce un montón. ¿Es cierto? Porque puede haber un jurado medio ahí, o 2, 3, pero los 12 se tienen que poner de acuerdo para condenar o para absolver. Entonces eso es muy fuerte. Entonces, y en fin, yo creo que el sistema de jurado en Argentina hoy es un éxito total, porque muchos decían, no, es ajeno a nuestra tradición, es más de algo anglosajón, cuando en realidad el jurado nació en Grecia antigua, en la Roma antigua, es más latino el jurado, es imposible. Y sin embargo en la Argentina está funcionando muy bien, ¿es cierto? Así que la Argentina ya tiene a Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Cava, Catamarca, Chaco, Mendoza, Entre Ríos, ya están todos jugando casos muy importantes por jurados y no ha habido absolutamente ningún problema. Es decir, los jurados argentinos se están comportando de un modo admirable.
Es decir, Andrés, que si este juicio, el de los 8 rugbyers, se hubiese llevado a cabo en otro lugar fuera de la provincia de Buenos Aires, hubiese sido inmediatamente por jurado popular. ¿Usted cree que la sentencia hubiese sido distinta? Mira, yo creo, esto es contrafáctico, qué sé yo que hubiese hecho el jurado, porque sabe que el jurado tiene muy dependiente de los litigantes que hay. Si vos sos un excelente abogado defensor o un excelente fiscal, vas a tener un excelente juicio. Es decir, un juicio de mucha calidad en términos de prueba. Entonces, al jurado eso le gusta mucho. Lo más importante que quieren no son discursos, quieren pruebas. Bueno, una vez que vos haces un juicio de ese nivel, en fin, uno podría llegar a decir, bueno, ¿qué podría haber pasado? Yo creo que este juicio, el de Baez Sosa, más allá de que tenía algunos abogados famosos, etcétera, etcétera, y que estuvo bien hecho desde el punto de vista formal, porque fue un juicio continuo, donde se trabajaba de lunes a viernes, de horas. Andrés, ¿estás ahí? Exactamente después de los alegatos, etcétera, etcétera. Le faltó el jurado, pero si esto hubiese así, yo creo que el jurado, siguiendo la lógica, yo creo que hubiera resuelto de la misma manera que resolvieron los tribunales técnicos. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que de estos tribunales de este tribunal están diciendo que estuvo condicionado, que estuvo apretado, que estuvo presionado por la prensa, porque los conocen los nombres y apellidos. En cambio, los jurados nadie sabe los nombres. Claro. El jurado es quizás el mejor antídoto que hay contra las presiones del poder, mediáticas, etc. Esto está visto en todo el mundo. Los jurados todos los días están dando veredictos en casos de altísimas resonancias mediáticas o contra personas poderosas u organizaciones poderosas, y sin embargo cumplen su función. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos que nos otorgaste aquí con GPS de Noticias y por esta información que nos has brindado, que realmente es muy importante poder conocerla, tanto nosotros como la gente del otro lado. La realidad es que es muy importante tenerlo en cuenta porque uno no sabe quizás cómo son realmente las cosas, así que este lavado nos sirve, este pasado en limpio nos sirve muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo. Estábamos en contacto entonces con Andrés Harfuch, abogado y profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, con quien hablamos en detalle de esta modalidad de juicio y cuáles son los criterios por los cuales se elige en ciertos casos. Esto es GPS de Noticias 102.9.